Buenas noches. Estaremos compartiendo en esta sesión 2 lo que es el conocimiento y los paradigmas de investigación. Esperemos que ya esté preparado en un lugar bien cómodo con su lápiz y cuaderno para tomar anotaciones de lo que vamos a ver en esta sesión número 2. Iniciamos. Investigar. Vamos a recordar un poco lo que hablamos, que era indagar algo que no se conoce, algo desconocido, un fenómeno, una problemática que suponemos que está, pero no tenemos el conocimiento pleno de dicha situación. Por eso se dice que investigar es indagar algo, ¿no? Ahora, para indagar hay que usar el método científico. No podemos hacerlo a la ligera, sin un plan, sin una dirección, sin una orientación. Entonces por eso se dice que para indagar hay que usar el método científico. Y lo que no se conoce debe ser un problema científico. Entonces ese fenómeno que queremos nosotros abordar, indagarlo usando una metodología, ¿verdad? Cuando tenemos esa intención, entonces podemos decir que estamos realizando una investigación científica. De lo contrario, pues estaríamos investigando, pero no una investigación científica. Entonces hay que tomar en cuenta esos elementos que hay que indagar usando un método científico para tratar un problema o un fenómeno científico. Ahora, la investigación científica se encarga de producir conocimiento. Es muy importante. El concepto de conocimiento lo vemos que puede ser entendido en dos direcciones, una como un proceso, otra como un producto. Cuando hablamos de proceso es que la percepción de nuestra realidad, ¿verdad?, tiene que ser abordada para llegar a tener lo más fidedigno, podríamos decir, ¿verdad?, lo más fidedigno de la situación que estamos abordando, ¿verdad? Entonces planificamos ese proceso para conocer, o para observar, para tratar incluso de explicar lo que hemos encontrado. Pero no así como un producto. Un producto se dice que está ahí, que puede traducirse como conceptos, imágenes y representaciones acerca de una realidad. Entonces, según esta epistemología, el concepto de conocimiento es proceso y es producto. Pero visto como un proceso, el conocimiento implica una relación entre los dos elementos, o sea, un sujeto, un investigador, y el objeto que se va, o el fenómeno, la problemática que se va a abordar. Entonces entendemos que como investigadores la persona busca, obtiene información o posee cierto conocimiento y establece ciertos objetivos sobre un hecho a tratar o sobre un fenómeno, sobre un tema, ¿verdad?, a estudiar. Entonces en este sentido podemos manifestar que se define el conocimiento como un proceso, el cual se relaciona el sujeto que conoce, que percibe mediante su sentido, y el objeto desconocido o percibido. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, que el conocimiento es un proceso, es un objeto en sí, pero nosotros como investigadores, aunque percibamos ciertas realidades, tenemos que hacer un abordaje a través de un proceso, relacionándonos, ¿verdad?, o interactuando con la realidad, ¿verdad?, percibida, para explicarla debido a los datos que se obtuvo a través de un estudio de investigación. Ahora, el tipo de conocimiento, en general se identifican dos tipos básicos, en general, ¿verdad?, vulgar o común, y el conocimiento científico. Miremos rápidamente esto. Conocimiento vulgar lo encontramos en la vida cotidiana, en la experiencia particular, en determinados contextos, en la calle, ¿verdad? Es un conocimiento no verificado, se transmite de generación en generación y a veces pues se constituyen en falsas creencias. No obstante, en algunas oportunidades este conocimiento vulgar sirve de base para la construcción de un conocimiento científico. En algunos no es una norma establecida, ¿verdad?, pero hay particularidades donde las creencias pueden ser investigadas y posteriormente comprobadas. Ahora, no así el conocimiento científico,
es un producto de un proceso investigativo. Recuerden lo que mirábamos, el concepto de conocimiento, ¿verdad? Interactúa el sujeto con una realidad. Entonces, cuando sucede eso, al conocimiento se le confieren algunas características, ¿verdad?, que permiten que sea verificable, estableciendo ese objetivo de forma metódica, sistemática y hasta a veces predictivo. ¿Ya? Pero además de los atributos mencionados, el conocimiento científico posee una cualidad muy importante, y es que la falibilidad o posibilidad de incurrir en fallas o errores o equivocaciones está latente. O sea, no es absoluto, por muchas investigaciones que haya un tema, que es un absoluto. Siempre van a haber cosas que no se han tratado, que no se han investigado y que cambian con el tiempo, porque las dinámicas de los contextos son irrepetibles y nunca se estancan. Ahora, el conocimiento científico se caracteriza por ser sistemático, ordenado, metódico, racional, reflexivo y crítico. Miremos cada uno en particular. Que sea sistemático significa que no puedo actuar a la libre, tengo que seguir los pasos que me establece un método, ¿verdad? Rigurosamente debo seguirlo, metódicamente, secuencialmente debo de actuar. Pero si me salto, tomo atajo, entonces yo estoy obviando esta característica importante del conocimiento científico, que es sistemático, ordenado, ¿verdad?, metódico, que implica que se debe elegir un camino, ¿verdad?, una metodología. Por ejemplo, una encuesta, una entrevista, una observación, ¿verdad?, se hace en base a un método o a un tipo de estudio. Cuando hablamos de racional reflexivo, implica que el análisis que hace el investigador, ¿verdad?, tiene alguna ruptura con el sentido común. O sea, no dejarse ir por lo que puede pensar o las corazonadas. Tiene que reflexionar y asentir en base a postulados científicos. Cuando se contrasta, cuando se analiza, cuando se establecen conclusiones, tiene que ser en base a teorías incluso. Y que sea crítico se refiere a que intenta producir conocimiento. O sea, está establecido ya un conocimiento científico, pero yo puedo, a través de una investigación, producir conocimiento. ¿Ah? Eso es muy, muy importante comprenderlo al momento de realizar una investigación. Miremos lo siguiente entonces: factores sociales o un educativo suceden que pueden, ¿verdad?, ser abordados a través del conocimiento científico. ¿Ah? Fenómenos, situaciones adversas que están sucediendo, a través del conocimiento científico se puede establecer, ¿verdad?, un estudio. Pero para eso se necesita tener en cuenta lo que se denominan los paradigmas. Eso es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Si uno toma en cuenta a la hora de incidir o interactuar con un objeto o con los factores sociales como investigador, los paradigmas, entonces no voy a producir un conocimiento científico, ¿verdad?, que sea ordenado, sistemático, metódico, reflexivo, analítico y por ende crítico. Entonces el paradigma a mí me permite tener un modelo de investigación de la realidad en base a creencias, valores, técnicas, etc., a través del cual yo voy a incidir en una problemática, yo voy a intervenir o a investigar, a indagar una problemática, un fenómeno de estudio. Eso es sumamente importante. Los paradigmas me establecen un modelo, tipo de investigación de la realidad de la cual yo voy a indagar. Entonces, los paradigmas de investigación podemos decir que es un esquema teórico, una vía de percepción y una comprensión del mundo que un grupo de científicos ha adoptado. Ellos han hecho estudios, entonces establecen a través de un paradigma la manera como se percibe la realidad, estableciendo un conocimiento, ¿verdad?, un esquema teórico de la comprensión de ciertas realidades que estos han adoptado. También se dice que este conjunto de supuestos para interpretar dicha realidad desde determinado enfoque, ¿verdad?, hace que los paradigmas permitan ver o concebir
algo. Vuelvo a repetir, dentro de los paradigmas hay enfoque, o sea, maneras como yo vengo a abordar una realidad. Y puedo verla o concebir desde ese paradigma. Si no, yo voy a poner, como dice mi opinión, voy a poner mi manera de ver las cosas. Entonces ya ahí pues no estoy produciendo un conocimiento científico. Aún si dentro de un estudio yo hago un hallazgo, tengo que establecer el conocimiento, la parte o característica crítica del conocimiento. Entonces estoy aportando a la ciencia, tengo que hacer mi planteamiento desde la perspectiva de estos paradigmas. ¿Ah? Vamos a estar más adelante, brevemente, 1 o 2 sesiones de lo que es la redacción científica. Y hay que tomar en consideración este punto de los paradigmas a la hora de la redacción. Bien. Entonces, las posiciones o puntos de vista para aproximarse a algo, alguna realidad, una problemática, un tema, un fenómeno que yo quiero establecer en mi estudio, ¿verdad? Entonces son 2, una positivista y una naturalista. Hay más, pero estas son las básicas, los tipos de paradigmas. Entonces vamos a hablar sobre la positivista y un tanto de la naturalista. Un conflicto sobre estas dos posturas de ver las cosas, y se hace una interrogante que si el conocimiento se descubre o se construye. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Parte de la filosofía en este sentido. Ese conflicto nos permite que haya un debate, para unos decir que se descubre y para otros decir que se construye el conocimiento. Dos posiciones o tesis que pueden ser vistas como antagónicas, que originan a dos escuelas del pensamiento filosófico, donde el conocimiento dicen que es un descubrimiento del hombre, pero también dicen que el conocimiento es una construcción. Entonces, a los que creen que el conocimiento se descubre, se les conoce como los positivistas. A los que creen que el conocimiento se construye, se les considera naturalista o constructivista. Eso es muy, pero muy importante, ¿no? Ahora, miremos aquí, al establecer las relaciones en estas dimensiones de la postura positivista del paradigma y de la postura naturalista. Interés en la investigación. El positivista explica y predice, ¿ya? Pero el naturalista comprende e interpreta. Por ejemplo, aquí explica, vamos a decirle así, la razón por la que hay alto consumo de alcohol, un ejemplo. Pero aquí se comprende y se interpreta por qué se consume mucho alcohol. Entonces el positivista lo establece desde su paradigma, pero el naturalista lo establece también desde su paradigma. ¿Okay? Esa es la relación. Aquí se explica, predice, aquí comprende e interpreta. En cuanto a naturaleza y realidad, aquí es dada, ya ahí está, es tangible, fragmentable, pero el naturalista dice que las realidades no son construidas, son holísticas, son diversas. Múltiples factores pueden estar interviniendo en una situación social, política, educativa, familiar, etc. Cuanto a la relación de la dimensión sujeto-objeto, el positivista es independiente y neutral, el naturalista interrelacionado y comprometido. En cuanto a propósito, la generalización aquí es libre de contexto de tiempo y aplicaciones, y el naturalista explica ideografía en un espacio y tiempo. Aquí en la explicación de la dimensión, el positivista causa y efecto es su explicación. Sucede esto por esto, pero aquí hay interacción de factores, múltiples factores pueden estar interviniendo en una situación, parte del naturalista. En cuanto al papel de los valores, aquí hay libre de valores y aquí hay valores dados que influyen en el proceso. Y también tenemos aquí en cuanto a los criterios de calidad. En la dimensión, el positivista plantea vamos a decirle, se fundamenta en la validez y la objetividad. El naturalista en la credibilidad, triangulación, lo cuantitativo. Esto es muy importante. Recuerden los enfoques de investigación que vimos, ¿verdad? Por esa línea vamos. Entonces, las técnicas, el positivista usa la cuantitativa y el naturalista la cualitativa. Y en cuanto a los análisis de datos,
Aquí predomina la estadística cuantitativa deductiva y aquí la inducción analítica. La inducción analítica, muy importante. 85% consumen alcohol, ¿no? Y son jóvenes. Un ejemplo, un dato estadístico. Deduce la mayor cantidad entonces de población que consume alcohol en determinado lugar es joven. ¿Por qué? Es el 85% entre la comprendida de 15 a 25 años. Un ejemplo. Eso me lo arrojó un análisis de datos. Pero no aquí la inducción analítica. Encontramos que sí, los jóvenes consumen alto contenido de alcohol, ¿verdad? El 85% entre 15 y 25 años, pero encontramos también que esto se debe porque son jóvenes que están en familias disfuncionales, están desempleados, abandonados por sus padres, abandonan sus estudios y ahí empieza a tener una inducción analítica. No solamente, vamos a decirle, se va a lo que ya está dado, sino que hace una triangulación de diferentes elementos para llegar a una postura de la realidad inductiva. ¿Okay? Muy, muy importante esto. Entonces el positivista, la característica fundamental es que la realidad está dada, ya lo mencionábamos, solo hay que preocuparse por encontrar el método adecuado y válido para descubrirla. Eso es lo que plantea el positivista. No hay que inventar el agua helada, pues, como dicen. Pero tiene como base fundamental que el único conocimiento verdadero es el producido por la ciencia y la utilización del método científico. El positivista al pan pan, al vino vino. Va, como decimos, a la segura. No así el naturalista constructivista que busca analizar, indagar y buscar múltiples elementos para explicar una realidad. El positivista entonces se va por lo cuantitativo, por el enfoque cuantitativo. El naturalista o constructivista se va por el enfoque cualitativo. Eso lo tiene que manejar como que 2x2 es 4. ¿Okay? ¿De qué nos sirve esto de los paradigmas y del conocimiento? Es evidente que la base del conocimiento de los conceptos es una idea. Y aquí planteamos una idea que hemos esperado que algunos envíen su idea y no la han enviado. Pero bien, vamos a partir de una idea, rendimiento académico. Yo teniendo una idea como investigador tengo que formularme lo que se dice una pregunta de investigación para posteriormente delimitar mi tema de investigación. De hecho, la pregunta me orienta la manera como ya voy a abordar esa problemática, ya sea de forma positivista o de forma naturalista, de manera cuantitativa o de manera cualitativa. Estamos comprendiendo ahora por qué lo importante de ver los enfoques y de ver esto de los paradigmas y el conocimiento. Tengo una idea, es la base de todo conocimiento, de posiblemente una realidad. Supongo que hay un problema. Yo tengo que abordarlo de manera científica. Ok, ¿cómo lo hago? De manera positivista, de manera naturalista, de manera cuantitativa, de manera cualitativa. Ahí va el asunto. Entonces miremos ahora la pregunta de investigación en base a esta idea, rendimiento académico. Ok, aquí voy. Paradigma positivista. El positivista preguntaría de la siguiente manera: ¿cuáles son las causas más frecuentes del bajo rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la UNAM León en el segundo semestre del 2015? Entonces, el positivista va con el enfoque cuantitativo a determinar esas causas que tienen el efecto sobre los estudiantes del cuarto año de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la UNAM León en el segundo semestre de 2015. Ahí tenemos la pregunta que nos permite después delimitar el tema de investigación, que será lo que nosotros vamos a abordar en la próxima sección. Cómo delimitar el tema de investigación. ¿Okay? Entonces nosotros estamos bien claros a través del positivista que vamos a buscar o indagar cuáles son las causas. Nada más eso.
establecemos una encuesta, ya así rápido por decirlo, ¿verdad? Una que otra tal vez entrevista ahí cerrada, para indagar cuáles son las posibles causas por las cuales los chavalos tienen bajo rendimiento. Pero no así el naturalista o constructivista, que se va por el enfoque cualitativo, ¿ya? Entonces viene el del enfoque cualitativo, dice lo siguiente: ¿por qué los estudiantes? Miren bien la diferencia de pregunta, cómo la establece. ¿Por qué los estudiantes de la carrera de licenciatura en farmacia de la UNALEOM presentan un bajo rendimiento académico en el componente curricular control de calidad en el primer semestre de 2015? Aquí ya no buscamos causa, aquí queremos indagar y analizar factores, que no pueden ser uno, pueden ser varios, para describir mejor la realidad. Pero qué importante de esta idea del rendimiento académico, hay dos maneras diferentes de plantear la pregunta de investigación. Y de la manera como yo planteé la pregunta, o sea, lo que yo quiero hacer con un fenómeno X, donde está un sujeto, donde está un contexto y donde está un tiempo, yo tengo que delimitar el tema. Y me orienta la forma como yo voy a seguir de manera metodológica o de manera científica, pues método científico, mi proceso de investigación. Por eso, la suma importancia de tener una idea. ¿Qué idea tiene su grupo? ¿Qué idea tiene usted? ¿Sobre qué va a investigar? ¿Qué le apasiona? Esto es sumamente importante. Esperamos que se dé a la tarea de establecer unas ideas. Ya le hemos dado pauta de eso y usted puede darse un tour por el grupo de Facebook y encontrar ahí algunos tips y unas presentaciones que hemos hecho sobre cómo generar una idea en investigación. E incluso se encuentran los enfoques cuantitativos y cualitativos, sus características a través de los cuales puede conducirse un proceso de estudio investigativo. Entonces, importante generar una idea de investigación. Y aquí estamos concluyendo. Importante. La investigación explora, indaga, genera conocimiento, un conocimiento científico, ¿verdad que sí?, de una realidad. Recuerden los dos tipos de conocimiento: vulgar, conocimiento común, conocimiento científico, y aún el concepto de lo que es conocimiento como proceso, como solo objeto, ¿verdad? Entonces, en este proceso de investigación yo me encuentro con una realidad, puedo percibir algo, pero para tener una realidad más clara, yo tengo que intervenir de manera científica. Y recuerden que se dice que para generar ese conocimiento científico hay características: sistemático, moderado, reflexivo y crítico. No puedo obviar los pasos que me establece a mí, ¿verdad?, el método científico a través del cual yo voy a abordar determinada problemática. Eso es sumamente importante eso, tenerlo en consideración. Entonces, tenemos que darnos la tarea de generar una idea de investigación, y esa la genera el equipo o el investigador, pues en este caso, si alguien quiere hacer su proceso de investigación de manera individual. ¿Por qué entonces yo tengo que generar esa idea de investigación? Porque es el punto de partida de toda investigación. Sin idea no hay investigación. Y sin investigación no hay conocimiento y no hay ciencia. Ahí estamos. Yo creo que con esto vamos a tener que cerrar bien el punto de la necesidad de generar una idea de investigación. ¿Qué cree usted que sea una necesidad en un lugar donde usted habita? ¿O qué problemática puede estar dando en un conglomerado, en un grupo de personas hectáreas? No sé. Eso usted lo tiene que plantear en una simple idea. Después generamos la pregunta de investigación para poder delimitar nuestro tema de investigación. Y solamente ahí y hasta ahí hemos finalizado nuestra primera etapa en el proceso, ¿verdad?, de conducción de una investigación según el método o el enfoque cuantitativo.
adaptativo. ¿Okay? Es todo por el momento. Hemos finalizado esta sesión 2. Espero que haya sido de mucha utilidad y les pedimos muy amablemente que nos deje sus comentarios, ¿verdad? Sus posibles preguntas, y que si es necesario volver a ver el video lo haga con toda confianza y consultar. Por lo demás, pues tengan muy pero muy buenas noches y éxito en todo lo que emprendan.